Bien, bienvenidos a una nueva clase con segundo medio, la fragilidad del orden global y la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos vamos a encontrar con varios elementos importantes que tienen que ver con cómo se configuró el mundo después de la crisis del 29 y el surgimiento de los totalitarismos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El objetivo de hoy, analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial del periodo entre guerras. El indicador, establecer las relaciones entre la fragilidad del orden mundial con la debilidad de las democracias, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial. Actitud, respetar y valorar el pasado. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. As far as I can see. Ready for the onslaught, ready for the fight, waiting for the access to march into the trap. Reinforce the front line, force the axis to retreat, sending all the reserves, securing their defeat. Driving back the Germans, fighting on both fronts, hunt them out of Russia. Bien. Esta clase, finalmente, el objetivo claro aquí es entender un poco la lógica de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero sin antes saber lo que veníamos viendo anteriormente, que tenía que ver con la crisis del 29, obviamente previo a eso las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los felices años 20, y posterior a eso también el surgimiento de los totalitarismos. En noviembre de 1918, a los 4 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, se había visto obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo progresivamente destruidos en una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y norteamericanas. Su pueblo corría el riesgo de morir de inanición. Pero un mito peligroso estaba arraigando. Las tropas y los generales alemanes pretendían hacer creer que no habían sido derrotados en la lucha, sino que habían sido traicionados por sus propios políticos timoratos. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial tocaba a su fin. El 10 de noviembre de 1919, un año después, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a Europa con la promesa de establecer un nuevo orden mundial. Convenció a los líderes mundiales de que se adhiriesen a una nueva sociedad de naciones. En el Tratado de Versalles acordaron que a partir de aquel momento, las disputas no se resolverían combatiendo, sino mediante debates en el seno de la sociedad. Los pueblos de Europa iban a ser liberados. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, se desmembraría. De este iban a surgir nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania quedó muy reducida. Pero este proceso contenía una bomba de relojería. No todo el mundo celebró el nacimiento de estas nuevas naciones. Algunas de ellas contenían minorías germanas importantes. Un día, el deseo de reunir a los pueblos germanos volvería a atormentar a Europa. Bueno, claramente hay distintos elementos. Este video nos va a mostrar, bueno, se los voy a subir ahí también a la página para que lo puedan ver completo. Siguiendo con eso,
Eh, bueno, tenemos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? El Tratado de Paz de Versalles, que fue muy beneficioso para algunos, muy trágico para otros, en el ámbito político, demográfico, económico y social, que tienen distintas relevancias, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito del Tratado de Versalles, los cambios territoriales, de territorios que pasaron a ser parte de otros países, las sanciones militares a Alemania, la indemnización a Alemania y la creación de la Sociedad de las Naciones, que finalmente mostró un rol bastante nefasto dentro de lo que es mantener la paz durante el periodo entre guerras. En el ámbito político, ¿verdad? Desaparecen las dinastías en algunos casos, cambios del mapa de Europa, ¿verdad? En el ámbito demográfico, claramente las muertes van a generar un descenso demográfico. En el ámbito económico tenemos la crisis del 29 más adelante, después de los felices años 20, con alta inflación, ¿verdad? La industria comienza a caer en Europa y obviamente la gran potencia mundial va a ser Estados Unidos. Por otro lado, ¿verdad? En el ámbito social, la mujer toma un rol preponderante porque los hombres estaban en la guerra y las mujeres pasaron a estar en las fábricas. Varias tensiones sociales, avances de los extremos, ¿verdad? Políticos y obviamente empobrecimiento de ciertos territorios, principalmente en Europa, ¿verdad? Y obviamente después de los felices años 20 en Estados Unidos también la crack del 29 genera una crisis mundial que incluso afecta a Chile. En este periodo, en este proceso, ¿verdad? Donde también vimos eh, esta etapa de entreguerras, entre el 18 y el 39, después de los felices años 20, ¿verdad? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, algunos tratados de paz, y aquí lo que me quiero detener rápidamente, ¿verdad? Tiene que ver con el triunfo de estos totalitarismos, estas dictaduras, ¿verdad? A nivel europeo, que tiene que ver con Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Stalin en Rusia, después de la muerte de Lenin, ¿sí? Entonces, finalmente, la crisis económica llega a estos países, más aún surgen estos totalitarismos y que finalmente van a dar una beligerancia bastante compleja durante este periodo de entreguerras. Y obviamente no podemos olvidar las alianzas, el imperialismo por otro lado, el armamentismo por otro. O sea, finalmente aquí comienzan a englobarse los preparativos para esta fiesta, que va a ser lamentablemente una fiesta eh, muy triste como la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los aliados, este grupo, ¿verdad?, que se generó en contra del eje, ¿cierto? Gran Bretaña, por un lado, con Winston Churchill en la cabeza, la URSS con Stalin, Francia con Gaudier, Estados Unidos con Roosevelt y Truman. Y por otro lado del eje, tenemos a Italia con Mussolini, Japón con Hirohito y Alemania con Hitler. Son los grupos, ¿verdad?, que se van a enfrentar, los bandos que se van a enfrentar en esta Segunda Guerra Mundial. Antecedentes inmediatos de esta guerra. Claramente hay un enfrentamiento ideológico entre todos los grupos, ¿verdad? Como es el comunismo soviético, el nazi alemán y el fascismo italiano, y obviamente eso genera una crisis a la democracia que estaba, supuesta democracia que estaba rondando hace mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos también, que finalmente se vio en caos por estos elementos claves que yo estoy nombrando como los totalitarismos, ¿sí? Sin duda alguna, también hubo bastantes problemas étnicos en varios lugares, principalmente en Alemania, ¿verdad? Donde la población termina separándose en alguna medida. Hitler comienza a tomar poder desde el 33, que es considerado canciller, ¿verdad? Y obviamente, con todo lo que traía las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y la crisis del 29. Toda esa sumatoria, ¿verdad?, va generando algunos problemas en Europa principalmente. La causa inmediata, la invasión a Polonia, ¿verdad? El 1 de septiembre de 1939, donde finalmente la URSS y Alemania, que tenían un pacto germano-soviético, no se lleva a cabo porque finalmente Alemania lo rompe y que finalmente también el lugar importante en este aspecto tiene que ver con Danzig, que es el lugar que va a ser invadido. El primer cañonazo se va a aplicar a las 4 de la mañana del 1 de septiembre y un día después también se declara la guerra Francia, Inglaterra y Gran Bretaña a Alemania. ¿Mm? La primera fase
tiene que ver con la guerra europea principalmente, la invasión de la URSS a ciertos territorios para lograr abastecerse de recursos. Lo mismo por su parte Alemania, comienza también estratégicamente a buscar lugares para poder obtener recursos naturales principalmente. Comienza a ocupar la zona de Europa Oriental, la Europa del Norte, ¿verdad? Y entonces comienzan a estructurarse estos armados de invasiones pro recursos, ¿verdad? Y que fueron invasiones que eh, ustedes deben calcular, ¿verdad? Tomaron gran cantidad de vidas, ¿sí? Por otro lado, ¿verdad? Alemania ocupa Francia, que ese es un punto importante en 1940, porque era uno de los objetivos clave para los alemanes, ¿verdad? Toman el control de la zona mediterránea también, pero obviamente reciben una resistencia desde Gran Bretaña con Gaulle y Churchill, ¿ya? Donde Churchill da ese discurso donde termina citando, ¿verdad? O lo cito yo a él, sangre, sudor y lágrima que le pide el pueblo británico, ¿ya? En resistencia a los alemanes que estaban pero desatados. Por otro lado, ¿verdad? En junio de 1940 hasta 41, Gran Bretaña recibe un ataque aéreo alemán, ¿verdad? Fuerte, donde terminan cortando sus redes, ¿verdad? De comunicación, principalmente Londres, 57 noches consecutivas azotadas, ¿verdad? Por los misiles alemanes. Y aquí es donde comienzan a formarse algunas alianzas nuevas. Por ejemplo, Italia le declara la guerra a Francia y Gran Bretaña y se consolida el pacto de acero con los alemanes e italianos en el 40. Después el pacto tripartito entre Japón o Tokio, Roma y Berlín, ¿verdad? Que finalmente va a ser este eje de acero, o el pacto de acero, mejor dicho, que se firma en el 39 y que aquí se toma consolidación en el 40. Y obviamente comienza también esta guerra de Europa centro-oriental, donde Stalin comienza a ocupar algunos territorios, ¿verdad?, que van a ser parte de la URSS posteriormente, y que son Rumania, ¿verdad?, Estonia, Letonia y Lituania, pese a que Rumania obviamente estaba más al lado de Hitler, ¿sí? Hay algunas operaciones en África por parte de los italianos principalmente, ¿verdad? Los Africa Corps que llegaron a ocupar Egipto, no así Etiopía. Finalmente tomar como posesión de ciertos elementos claves desde, estratégicamente hablando desde África y el Mediterráneo. Además de eso, por otro lado, los alemanes en Yugoslavia y Grecia, ya los yugoslavos estaban siendo soldados por los rusos. Eh, y llega un proceso clave que va a ser la invasión a Rusia, la declarada en 1941 como la Operación Barbarroja, que finalmente buscaba acabar con las tropas rusas claramente. Tiene sus pros y sus contras para los alemanes, pero yo diría que aquí se marca principalmente el retroceso de los alemanes más adelante, ¿ya? Pese a que Stalingrado fue avasallada, ¿verdad?, por los alemanes, pero la idea de Hitler de querer hacer esta gran inundar Moscú no se llevó a cabo, ¿verdad? Por la ambición de invadir Kiev primero, antes que Moscú. Bueno, hay un sinfín de cosas que le jugaron en contra, más aún el invierno que finalmente va a azotarlo fuertemente. Aquí podemos ver en este mapa claramente lo que tiene que ver con la gracia de los alemanes, que lo que querían hacer, una estrategia bastante eficaz desde el plano estratégico, pero que no se llevó a cabo completamente o no tuvo los grandes efectos que esperaba Hitler tuviese, ¿ya? Por otro lado, tenemos la segunda fase, que tiene que ver con que entra Japón y Estados Unidos al juego, enfrentándose entre ellos mismos, incluso en la guerra del Pacífico, que tiene que ver con esta guerra del Pacífico por tomar el control pacífico en el 41, precisamente después de la invasión de Pearl Harbor. Y ahí es donde entra Estados Unidos a la guerra, declarándole la guerra a Japón y obviamente después a Alemania e Italia. Por otro lado, Japón invadiendo Indochina, la zona más asiática, ¿verdad? Oceanía. Y el 11 de diciembre el eje de declarar la guerra a Estados Unidos y todos los gobiernos latinoamericanos apoyaron a Estados Unidos, excepto Argentina y obviamente algunos movimientos internos de los países latinoamericanos apoyaban también a Alemania. Se forman las Naciones Unidas, una alianza de 27 naciones contra las potencias del eje, que después se va a terminar declarando la Declaración de los Derechos Humanos, va a tener redundancia, más adelante. Algunas batallas decisivas en África para tomar el control oriental, ¿verdad?
perdón, el control africano y además el control oriental. En noviembre de 42, la contraofensiva rusa en Stalingrado. A partir de ese momento comienza el avance hacia el de retroceso, ¿verdad?, de los alemanes. Recordar que aquí hubo muertes, bastantes muertes de niños, de rusos, también de soldados rusos que estuvieron en cautiverio, ¿verdad? Y yo les contaba ahí también algunas anécdotas también de los ingleses que estuvieron en cautiverio por los alemanes en algún momento, donde usaron el Monopoly como estrategia para poder enviar algunas herramientas para escapar o mapas para poder saber dónde escapar, ¿verdad? O incluso dinero para poder sobornar. O sea, el Monopoly como juego, ¿verdad?, fue incluido en esta guerra. Al igual que lo que tengo por acá, que es el premio Oscar, que se realizó de otro material y no de metal, porque el metal era utilizado en elementos de la guerra, obviamente, armamento. Entonces, los premios Oscar en ese tiempo se entregaban, si no me equivoco, de yeso. ¿Ah? Eh, bueno, eso como dato, entre comillas, ¿verdad?, freak, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, consideremos que en esta guerra murió mucha gente. La verdad que se dice que fueron 60 millones, pero se establece que con lo que quedó de inconsecuencia fueron 80, ¿verdad? Considerando las bombas atómicas que van a ir más adelante, del 45, en Japón, donde la gente murió en ese momento, pero después también murió por causas de la radiación. Entonces tenemos muchos elementos claves de esta gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Como les comentaba hace un momento, el frente pacífico entre japoneses y estadounidenses también fue muy fuerte, ¿verdad? Unas batallas en Filipinas por otro lado, ¿verdad? O sea, Estados Unidos y Japón quisieron controlar el Pacífico y ahí también hay alguna intervención de Chile que se lo incito a investigar. ¿Mm? Fase final de la guerra, 1943, ¿verdad? Hasta el 45, estos últimos 2 años, las tropas inglesas, canadienses y estadounidenses atacan Italia, comienzan a generar el retroceso del eje, ¿verdad? En el 43 Italia se vuelve un poco problemática porque internamente tuvo problemas, entonces Italia comenzó a decaer bastante en su poderío en ese tiempo. Por otro lado, en junio del 44, Inglaterra y Estados Unidos liberan Roma, ya comienzan a tener triunfos considerables los aliados, ¿verdad? Así que por ese lado la fase final de la guerra fue bastantes triunfos de los aliados. La derrota de Alemania, claramente se declara aquí, comienza la gran derrota alemana el 6 de julio de 1944 con el desembarco en Normandía, pese a que murieron muchos soldados canadienses, mexicanos, estadounidenses, ¿verdad?, que venían desde Inglaterra hacia Normandía, lograron recuperar París, ¿ya? Y entra triunfante Gaulle a París. Y obviamente ya se acercaba el fin de este nazismo. Como dato, algunas cosas interesantes de los nazis o de gente nazi que hizo cosas. Este es un paréntesis. Por ejemplo, yo les comenté a los alumnos en algún momento que Adidas y Puma tienen una relación con los nazis. Adidas principalmente, que fue creada por 2 hermanos nazis. Y por otro lado, en algún momento cuando Coca-Cola no pudo enviar su jarabe a Alemania, los alemanes crearon una bebida de fantasía, fantasy, la Fanta, que también es un elemento nazi, como dato entre paréntesis. Bien, volviendo al tema, el nazismo comienza a perder territorio, comienza a perder fuerza, ¿ya? Claramente aquí está entrando en un periodo de diferencia, porque finalmente comienza a perder todos los frentes, en todas las trincheras. Y obviamente los rusos no se iban a quedar atrás, y el embate ruso comienza su contraofensiva, ¿verdad? Y comienzan a liberar Rumania, Bulgaria, Hungría, Austria, y la resistencia comunista también expulsa a los alemanes de Yugoslavia. O sea, comienza un retroceso de los alemanes y un avance ruso también desde el lado oriental. O sea, los distintos frentes comienzan a retroceder los alemanes, ¿sí? Punto clave, 25 de abril, los rusos llegan a Berlín, y obviamente los ingleses, los franceses y los norteamericanos. Y el 7 de mayo, en Alemania se firma la capitulación, ¿cierto? El Tercer Reich había sido definitivamente derrotado. 7 de mayo del 45, Alemania firma su rendición, ¿sí? Y obviamente, posterior a eso, muere Hitler, quien tenía que haber sido, según lo que dice la historia, electrocutado en la silla eléctrica y no esperar el suicidio con su esposa Eva Braun. ¿Ya? Pero bueno, así fue la historia. ¿Qué vamos a hacer?
Una conferencia importante, Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin finalmente se reparten como quien se reparte una galletita, ¿cierto? A Alemania en 4 zonas de ocupación, que finalmente después van a ser cerradas de una u otra manera, ¿cierto? Con algunos bloqueos, etcétera. Y por otro lado también, la conferencia de Potsdam en el 45, Stalin, Truman y H se acuerda el control del aliado de Berlín, ¿cierto? Y donde finalmente también se dividen y se van a dividir Berlín en un tiempo más. Austria va a ser finalmente la sede de reuniones para todo este tipo de conferencias finalmente. ¿Qué pasó con Japón? Lo habíamos dejado un poco detrás con la guerra del Pacífico con Estados Unidos, pero Japón va a ser embatido por 2 bombas nucleares que van a desatar la rendición de Estados Unidos, ¿verdad? El 2 de septiembre de 45, Hiroshima y Nagasaki, donde va a morir mucha gente, 250.000 personas, si no me equivoco, y otro montón más va a morir después con el tema de la radiación. Y ahí, ojo, que no han firmado su paz con Rusia todavía, o sea, podríamos decir que todavía están en guerra de la Segunda Guerra Mundial, los rusos y los japoneses, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero son detalles y datos. Entonces, claro, Japón aquí finalmente nos hace una muestra de que lo bélico, lo armamentista, termina siendo fatal de una u otra manera. Consecuencias de la guerra, pérdidas humanas, 55 millones de pérdidas humanas, sin contar 5 millones de judíos asesinados en el llamado holocausto, el holocausto judío, ¿verdad? Por esta sensación de que los judíos tenían la culpa de la crisis económica, que no eran una raza pura, ¿verdad? Etcétera. Todo eso que le fue mezclando ahí también en su libro Mein Kampf Adolf Hitler. 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos, un sinfín de personas. El 3% de la población mundial muere en esta guerra, ¿ya? Desplazamientos territoriales de personas, ¿verdad? Bueno, cuando los rusos y estadounidenses llegan a los campos de concentración en Auschwitz, wow, qué tremendo, chicos, debe ser esa sensación de llegar a esos campos de concentración y ver tanta gente que se salvó de una u otra manera. Pese a que dicen que después de eso también abusaron de estos judíos algunos rusos estadounidenses en el transcurso que iban migrando a sus territorios originales. Pérdidas materiales y financieras, claramente, en una guerra mundial siempre hay pérdidas financieras y materiales de todo tipo, daños de las vías del transporte, de comunicaciones, puertos, ferrocarriles, viaductos, etcétera. Claramente Europa termina siendo devastada en alguna medida, la Europa central principalmente, y bueno, la Europa oriental, por qué decir. ¿Qué pasó en la mente de las personas? Bueno, obviamente hubo algunos efectos. ¿Por qué? Porque se realizaron muchos elementos de tortura en ese tiempo. Tenemos el tema de, principalmente con los judíos, ¿ah? Por otro lado, los rusos también hicieron algunos elementos parecidos, y los gulag. Bueno, hay distintos elementos humanitarios que se ven afectados en este periodo, y que aquí va un llamado a que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Pese a que sabemos que estamos en un periodo de tensión sanitaria, humanitaria, pero esto el armamentismo, lo que se trae entre manos Estados Unidos, los chinos, los rusos, que finalmente terminan afectando a los países más pequeños. Bueno, un sinfín de elementos más que ojalá esto no vuelva a ocurrir. Esperemos que las instituciones sean fuertes en ese sentido y que la democracia se pueda mantener en la mayoría de los países que está la democracia, entre comillas, democracia. Los campos de exterminio nazi, chiquillos, es un tema a estudiar, pero casi en un video aparte. Y obviamente las bombas atómicas que, bueno, de hecho, para que ustedes sepan, Hitler tuvo la oportunidad de tener estas bombas atómicas, pero como la habían hecho algunos judíos, él no las quiso. ¿Ah? Puede haber ganado la guerra. Click. Sabemos los cambios territoriales también que se generan en Europa después de esta guerra, ¿verdad? Eso también es para un video aparte, pero finalmente, si nos vamos a Alemania, claramente Alemania queda dividida en dos, y que eso se va a hacer una historia contada ya en la parte de la Guerra Fría, ¿sí? Y la ONU, que finalmente la ONU, sus objetivos son mantener la paz, la seguridad internacional, ¿verdad? Fomentar las relaciones de amistad, armonizar esta situación humanitaria, ¿verdad? Llegar a acuerdos. Varios presidentes van a dar conferencias a la ONU, ¿verdad? Y obviamente declarar los derechos humanos en el 48, la señora Roosevelt. Bien, chicos,
Eso a grandes rasgos como resumen, ¿verdad? En causas, desarrollo y consecuencias de la guerra. ¿Sí? Y para cerrar, uno de los videos, yo creo que una de las escenas más memorables que tiene el cine de esta película maravillosa que es La vida es bella, es cuando el juego se vuelve una herramienta para salir de un caos como es el holocausto judío, ¿verdad? Y que se llevó muchos niños y personas, ¿verdad? Por tener una génesis distinta a la alemana. ¿Mm? Esta es considerada una de las escenas más significativas de ese proceso, donde, y de hecho yo diría que las más graciosas, donde el personaje imita a, o hace pensar, o hace, está traduciendo el alemán, ¿cierto? Para que su hijo no caiga en miedos frente a lo que está ocurriendo, sino que más bien en un juego. ¿Ah? La vida es bella, recomendada para los que no la han visto. Espero que todos la hayan visto. Esta película merece que todos la vean, porque finalmente nos hace un llamado fuerte a que la vida debe ser de otra mirada distinta, vista, ¿verdad? Porque no puede ser que los enfrentamientos ideológicos, no puede ser que los enfrentamientos de derecha, izquierda, o en este tiempo el fascismo, el nazismo, el comunismo, haya generado tanto horror en el mundo. ¿Ah? Vaya, hombre, hemos llegado tarde por un segundo. Otro Qué dato, lástima, pero puede mientras haber otro, ¿no? Para un segundo turno y traerá de comienza todo, la parte más importante, los japoneses en algún momento quisieron lanzar unas bolas con pulgas infectadas con Busca a alguien que hable alemán. la peste negra, imagínense, no son datos. ¿Sabes alemán? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1. Los que empiezan a llorar. 2. Los que quieren ver a su mamá. 3. Los que tienen hambre y piden la merienda. Nada de eso. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsamkeit ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Y él de fresa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Nada de chucherías. Porque no os vamos a dar. Nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigend. Me duele la barriga. Jeden Morgen Pero estaban buenas. ist Appell. Os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. ¿Me voy corriendo o me tocará parar? Qué tremendo, ¿no? Bueno, una de las mejores escenas de esa gran película, La vida es bella, y otras sin fin de películas, El pianista, ¿verdad? Salvando al Soldado Ryan. Bueno, muchas películas que se pueden ver y revisar. Yo los dejo invitados para la próxima clase, esta clase de resumen de la fragilidad del orden global y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pronto estaremos de regreso aquí en Historia Activa. No olvidar enviar sus trabajos a historia.activa.silix@gmail.com
Y visitar nuestras redes sociales, Historia Activa Cycles en Instagram, León Iglesiano en Facebook y la página historiaactiva.com. Así que los dejo. Hasta luego, segundo medio. Y estaremos pronto de regreso. Chao.